Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que empezamos el domingo pasado. Y el título de la serie es Una familia alegre. Pero el subtítulo del día de hoy, lo que estoy haciendo es que pongo el título principal, pero tenemos un subtítulo. Y el subtítulo del día de hoy es Desarrollando la libertad de elegir nuestra respuesta a las emociones. Desarrollando la libertad de elegir nuestra respuesta a las emociones. El domingo pasado inicié la serie con lo que yo llamaría una verdad liberadora. Esas cosas que cuando las entendemos realmente pueden hacer un cambio en nuestra vida. Y la verdad liberadora que aprendimos el domingo pasado es la siguiente. La alegría no depende. ¿Sí? La alegría no depende de las circunstancias y el sufrimiento no tiene el poder de anularla. Déjenme repetirlo porque creo que es lo suficientemente importante, ¿verdad? Para que la repitamos y entre a nuestro corazón. La alegría no depende de las circunstancias y el sufrimiento no tiene el poder de anularla. ¿Sí? Y también, recordando un poco de lo que vimos el domingo pasado, aprendimos que muchas veces nosotros confundimos la alegría con la felicidad. Y la razón por la que esto sucede, por qué confundimos alegría con felicidad, es porque ambas expresan bienestar interior y la capacidad de disfrutar la vida. Pero el domingo pasado aprendimos que no son lo mismo. ¿Sí? Y es bueno que tengamos o entendamos la diferencia entre la alegría y la felicidad. Dijimos que la felicidad depende de las circunstancias, por eso es inestable y fluctuante. Ahora, como lo dije ya, ¿verdad? No me malentiendan, todos queremos ser felices, todos queremos experimentar felicidad. No hay nada de malo, ¿verdad? No te estás equivocando cuando tú dices, yo quiero ser feliz, yo quiero experimentar la felicidad. Yo quiero que las circunstancias en mi vida estén bien. No hay nada de malo con eso, pero sí tenemos que entender que la felicidad es específicamente eso. Voy a sentirme feliz cuando las cosas estén bien, cuando las circunstancias en mi vida sean las correctas. Eso es felicidad. Lo cual significa, ¿verdad?, que cuando las cosas no están bien, cuando las cosas ah, estamos enfrentando dificultades, si no estamos afirmados en la alegría, pues la felicidad se escapa, ¿verdad? La felicidad se va. Pero luego vimos cómo la alegría nace de la seguridad de quienes somos y por eso es estable y duradera. La alegría no depende de las circunstancias, depende de la realidad de quienes somos y especialmente nosotros como creyentes. La alegría nuestra se relaciona o nace de nuestra relación con Dios, de la realidad de quienes somos para Dios, del amor que tenemos de Dios, de la gracia que tenemos de Dios. Eso es lo que nos hace verdaderamente alegres. Así que la alegría es algo estable y duradero. ¿Sí? Algo también que descubrimos es que la alegría es fruto del Espíritu. Y aquí es donde nosotros como creyentes empezamos a tener una mejor perspectiva de lo que es la alegría y por qué la alegría debe de ser algo que nosotros consideramos como nuestro, algo que está a nuestro alcance, algo que podemos realmente experimentar, porque la Biblia nos dice que la alegría es fruto del Espíritu, ¿sí? Y si tú y yo estamos unidos a Cristo mediante la fe, tenemos su Espíritu, ¿sí? Lo cual significa que la alegría ya está en nosotros, ¿sí? Y yo sé, ¿verdad?, que esto suena a teoría, ¿verdad? Suena a palabras, a letras, ¿verdad? La alegría ya está en nosotros, ¿verdad? Porque especialmente si no te sientes alegre, ¿verdad? Si no sientes que estás en una etapa alegre de tu vida, tal vez estas palabras se sientan un poquito, ¿cómo se puede decir? Lejanas, un poquito frías, el concepto un poco frío, ¿verdad? Porque no lo entiendes en su totalidad. Pero cuando tú y yo realmente
somos humildes, somos sensibles para reconocer que la alegría es un fruto del Espíritu. Y porque estamos unidos a Cristo, tenemos su Espíritu. Eso significa que la alegría ya está en nosotros, aunque no la estés sintiendo ahorita. Aunque realmente ahorita tal vez tú digas, Roberto, eso se siente lejano de mí, de lo que estoy viviendo y experimentando. Empieza por reconocer lo que la palabra nos dice, por aceptar lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Y cuando tú y yo entendemos eso, eso cambia todo. ¿Sí? La alegría es algo que no tenemos que encontrar. No es algo por lo cual tenemos que correr detrás de la alegría. De acuerdo a esto, la alegría es algo a lo que tenemos que despertar. Si la alegría es un fruto del Espíritu y ya está en nosotros, lo que tenemos que hacer realmente como creyentes es despertar a la alegría, despertar a eso que Dios ya puso en nosotros. Y el domingo pasado hablamos de cómo despertar a la alegría de una manera práctica, algunos consejos prácticos de cómo despertar a la alegría. Y yo les decía, define bien en tu corazón a lo que quieres despertar. ¿Quieres despertar a la alegría o a la felicidad? Y cuando digo eso, ¿verdad? Y ahorita al principio decía, todos queremos felicidad. Pero sí es bueno que entiendas lo que es felicidad para que realmente lo que no estés buscando en tu vida es que todo esté perfecto para poder ser feliz. Porque si eso es lo que realmente estás buscando, vas a ser decepcionado. Porque ninguno de nosotros vivimos vidas en las cuales todo el tiempo y en toda ocasión todo esté bien. ¿Sí? Tenemos temporadas en que las cosas están muy bien. Tenemos tiempos en que las cosas están muy bien, pero como la vida de todas las personas, hay momentos en que enfrentamos dificultad, hay momentos en los que enfrentamos problemas. Y si lo que realmente queremos es solo felicidad, estamos diciendo, lo que yo quiero es esto que no es estable, que no está firme, que fluctúa. Entonces quiere decir que a veces voy a estar bien y a veces voy a estar mal. Pero si tú dices, no, no, aunque sí quiero experimentar felicidad, lo que realmente quiero es alegría. Lo que realmente quiero es lo que Jesús a través de su Espíritu me ha dado. ¿Sí? Esta realización, este sentimiento, este entendimiento de bienestar interior, de paz interior, que nace de entender quién soy en Dios, de entender que Dios me ama, de entender que tengo su gracia, de entender que tengo su protección, de entender que tengo su favor. Eso es lo que realmente, a lo que realmente quiero despertar. Segundo consejo que vimos el domingo pasado es desarrolla la habilidad de disfrutar lo que Dios ya te ha dado. ¿Sí? Y yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Especialmente para nosotros que vivimos en Estados Unidos, vivimos en esta cultura donde todo es tan rápido, ¿verdad? El trabajo, la escuela, los niños, el mercado, los deportes de los hijos, ¿verdad? Y estamos en esta carrera que en muchas ocasiones nos impide disfrutar lo que tenemos. Desde el matrimonio hasta los hijos y hasta las cosas materiales que a veces tenemos, ni siquiera las podemos disfrutar porque estamos en esta carrera. Entonces, desarrolla la habilidad de disfrutar lo que Dios ya te ha dado. ¿Sí? El siguiente punto que vimos es aprende a reconocer la satisfacción. Tenemos que despertar a esa realidad de que hay cosas que están bien en nuestra vida. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Hay cosas que están bien en tu vida. Hay cosas que tú estás haciendo bien. Habrá cosas que estás haciendo mal, ¿verdad? Pero también es cierto que hay cosas que estás haciendo bien. Cosas que ya puedes disfrutar. Cosas que Dios ya trajo a tu vida. Aprende a reconocer la satisfacción, un sentimiento profundo de bienestar y paz. Y yo les decía el domingo pasado, ¿verdad? Que tenemos que hacer esas pausas en las que de repente, ¿verdad? Te analizas, ves tu vida y reconoces lo que está bien en tu vida y permites que ese sentimiento profundo de bienestar y paz llegue a tu corazón. Puede ser en diferentes áreas de tu vida, ¿verdad? Pero es
despertar a esa realidad, es conectarnos con esa realidad. Y por último, algo que también creo yo que es muy necesario es aceptar la tristeza y aún las emociones negativas como parte de la vida plena. A veces tú y yo creemos que si somos personas felices, nunca vamos a poder estar tristes, o nunca deberíamos de estar tristes, o nunca deberíamos de experimentar algún tipo de dolor, porque pensamos que si experimentamos tristeza o dolor, ya no somos personas alegres. Pero cuando tú eres una persona alegre, tienes que aceptar que la tristeza y aún las emociones negativas como parte de una vida plena. Aprendimos o descubrimos, ¿verdad? Que puedes ser una persona alegre y al mismo tiempo experimentar tristeza o dolor. Y Pablo, ¿verdad? Nos enseñó esto. Él escribió, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y era lo que yo les decía, ahora esto suena a paradoja, esto suena a algo que no tiene sentido, a algo que se equivocó quien escribió eso, ¿verdad? ¿Cómo que puedo tener dolor y tener alegría al mismo tiempo? Pero creo que si somos honestos y nos damos cuenta de esto, sabemos que es verdad, sabemos que sucede. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar, y tal vez un ejemplo un poco fuerte, ¿verdad? Pero le ha tocado estar en un funeral, donde hay mucho dolor en el funeral. Pero las personas pasan a contar las historias de esa persona, ¿verdad? Que falleció. Y en medio del funeral te encuentras que te estás riendo, recordando las historias, recordando la vida de la persona que falleció. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de esta realidad. Sí, estoy en un momento de dolor, estoy en un momento de tristeza en mi vida, pero en medio de esa tristeza también me puedo reír, también puedo tener alegría en mi vida. A veces nosotros pensamos que la alegría, sí, está en la misma escala o en la misma dirección que la tristeza. Si tengo tristeza no puedo tener alegría, o si tengo alegría no puedo tener tristeza. Y Pablo nos dice, no, no, no. Tú puedes tener dolor por alguna situación en tu vida, por alguna circunstancia que no está bien en tu vida. Pero como lo que tienes es alegría y no felicidad, puedes ser una persona alegre. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que su alegría no depende de las circunstancias, sino de su unión con Cristo. De hecho, si lees el contexto de ese pasaje, Pablo está hablando que él está enfrentando persecuciones, que está enfrentando problemas, que está enfrentando dificultades. Y que cuando la gente lo ve, la gente piensa que debería de estar triste. Pero él dice, no, no, en medio del dolor estamos alegres. ¿Sí? Así que, aunque la alegría ya está en nosotros, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, nuestras emociones pueden gobernarnos si no aprendemos a responder correctamente a ellas. Las emociones son muy importantes en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Son muy importantes. Y especialmente cuando hablamos de tema de alegría o de felicidad, las emociones están ahí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A- Encima, ¿verdad? Son las emociones las que nos hacen sentir o alegres o no alegres, o felices o no felices. ¿Sí? Entonces, aunque la alegría ya está en nosotros, nuestras emociones, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, pueden gobernarnos si no aprendemos a responder correctamente a ellas. ¿Sí? Este psiquiatra judío, Viktor Frankl, voy a decir, no sé si así se pronuncia su nombre. Este fue un psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazi. Y en esos 4 años que duró en los campos de concentración, él perdió a toda su familia. Perdió a sus padres, perdió a sus hermanas, sus hermanas. Él es el único que sobrevivió de su familia de los campos nazis. Vivió 4 años, como dije, en los campos nazis, ¿sí?, experimentando y viviendo circunstancias que la mayoría de nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Sí? Tal vez tú has visto películas como yo, has visto documentales, ¿verdad?, de los campos de concentración nazi, y
Él estuvo allí y después de que termina la guerra, ¿verdad? Él es psiquiatra y él escribe lo siguiente. Y esta frase de él es una de las frases más famosas de él. Tal vez ya la has leído o escuchado en alguna parte, pero fíjate lo que él escribió. Dice, todo puede serle quitado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia. Otra vez, todo puede serle quitado a un hombre, ¿sí? Excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia, ¿sí? Y lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es que realmente nosotros no podemos elegir exactamente las circunstancias que queremos que rodeen nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Y esa es una verdad clave para nuestra vida y para nuestra familia. Lo primero que debemos de entender, y es un principio muy sencillo, lo primero que debemos de entender acerca de las emociones es lo siguiente. Las emociones son señales, no mandatos, ¿sí? O dicho de forma más clara, las emociones son mensajeros, no jefes. Y ese es el primer error que nosotros cometemos cuando estamos teniendo emociones, especialmente emociones negativas. Y es que pensamos que porque tenemos una emoción negativa, tenemos que actuar de acuerdo a esa emoción, ¿verdad? Porque es tan visceral la emoción, ¿verdad? La estoy sintiendo, está en mí, está a flor de piel. ¿Cómo no voy a actuar de acuerdo a esta emoción? ¿Cómo no voy a pensar de acuerdo a esta emoción si es lo que estoy sintiendo, es lo que estoy viviendo en este momento? Pero para poder superar esto, esta tendencia que todos nosotros tenemos, es entender que las emociones son solamente mensajeros. No son jefes, no nos están dando una orden de cómo debemos de sentirnos, ni siquiera de cómo debemos de actuar. Las emociones nos informan, pero no nos deben de gobernar. ¿Sí? Salomón dijo lo siguiente, dijo, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Otra vez, los necios dan rienda suelta a su enojo. El enojo es una emoción, ¿sí? Pero los sabios calladamente lo controlan. Los sabios sienten la emoción. Todas las personas en el mundo sentimos la emoción del enojo. Vamos siendo muy honestos. Levanta tu mano si tú te has enojado alguna vez. ¿Has sentido enojo? ¿Sí? Hay algunos que no. Necesitamos platicar, ¿no? Pero todos hemos sentido enojos. Todo el mundo se enoja, ¿sí? Pero Salomón es muy claro. Los necios se dejan controlar por el enojo, pero los sabios calladamente lo controlan, ¿sí? El sabio, en otras palabras, no permite que el enojo controle su conducta. Entonces aquí tenemos este primer ejemplo de cómo, aunque la emoción es real, la sentimos a flor de piel, la sentimos en nuestro estómago, ¿verdad? Queremos actuar con enojo. Dios nos ha dado la habilidad de no ser dominados por esa emoción, de no ser controlados por esa emoción. Déjate doy un par de ejemplos más. Tú puedes, por ejemplo, sentir miedo acerca del futuro. Y la razón por qué sentimos miedo acerca del futuro es porque el miedo es un mensajero, es una señal de incertidumbre. Nadie de nosotros sabemos lo que va a suceder mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar bien. Tú no sabes si tu salud te va a durar 10, 15, 20, 30 años más. El futuro representa incertidumbre, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando llega la emoción del miedo,
¿sí? Porque estamos pensando en el futuro y qué va a suceder y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi matrimonio y qué va a pasar con mi casa, ¿verdad? Nos da miedo, pero el miedo es solo un mensajero. El miedo no te está diciendo lo que tienes que hacer. No es un mandato para vivir paralizado. No es un mandato para que te llenes de ansiedad. De hecho, tú puedes utilizar ese miedo que tienes de la incertidumbre del futuro para decir, ¿sabes qué? Necesito hacer cambios. ¿Sabes qué? Tengo que tomar decisiones que me permitan enfrentar el futuro de una mejor manera. ¿Sí? Y ahí es cuando te das cuenta, ¿verdad? Si este miedo que siento me está dando un mensaje real, el futuro es incierto, pero no me puede paralizar, no me debe de paralizar. Lo que tiene que hacer es informarme para yo tomar mejores decisiones. Imagínate que tú estás en la calle, estás en una esquina y de repente ves un carro que viene a exceso de velocidad y sientes miedo. Si ese miedo hace que te paralices y que el carro llegue y te atropelle, pues el miedo no hizo su trabajo, ¿verdad? Pero si tú viste que el carro venía, sentiste miedo y eso te hizo correr, el miedo te sirvió. El miedo fue algo bueno en tu vida, fue lo que al final te salvó de que el carro te atropellara. Lo mismo sucede, ¿verdad? En áreas como la que acabo de mencionar. El miedo es una señal para que nos activemos, para que tomemos decisiones, para que hagamos cambios en nuestra vida. Tú puedes sentir la emoción de frustración, vamos a decir, en tu matrimonio. Las cosas no están como deberían de estar en tu matrimonio y estás frustrado, estás frustrada en tu matrimonio. Pero otra vez, esa frustración es una señal. No es no es un jefe, no es un mandato que te está diciendo, ¿verdad? Que ahora en adelante debes de rendirte, que debes de divorciarte, que debes de estar siempre enojado o enojada porque hay frustración en tu vida. No, no. El mensaje de la frustración, de la emoción de frustración, te está diciendo que algo necesita cambiar. Te está diciendo que algo necesita ser sanado. Te está diciendo que algo necesita crecer. Pero ¿qué hacemos regularmente nosotros cuando pensamos en las emociones? Las tomamos como una orden. El miedo me está diciendo que me deprima, que me entristezca, que me llene de ansiedad. La frustración me está diciendo que siempre esté irritable, que siempre esté enojado o enojada porque estoy frustrado. Las emociones no son para eso. Tenemos que entender este primer principio, ¿sí? Las emociones son señales que requieren una respuesta consciente, ¿sí? Cuando tú corriste de ese carro que venía a tu dirección, ¿verdad? Fue parte instinto, pero también fue tu conciencia. Tu conciencia te indicó lo que tenías que hacer. Y aquí es donde yo quiero entrar a una capacidad humana que nosotros tenemos, algo que Dios nos dio exclusivamente, creo yo, a los seres humanos. Y es la capacidad humana de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Quiero llegar a algo más, pero déjame introducir este concepto hablando primero de este principio. La capacidad humana de pensar sobre nuestro propio pensamiento. ¿No te ha pasado que alguna vez vas caminando, vas corriendo, o estás en el gimnasio, o estás en tu casa, lo que sea, ¿verdad? Y estás pensando algo? Pero es algo que no decidiste pensar. ¿Sí? Simplemente empezaste a pensar, ¿verdad? Y yo no sé si alguna vez te ha pasado que luego empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Sí? Y te das cuenta de lo que estás pensando. Pareciera como que pudieras verte desde lejos, ¿sí? Como que otra persona te estuviera observando a ti mismo pensando lo que estás pensando, ¿sí? Esa es una capacidad que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y la Biblia reconoce esto, que nosotros podemos pensar acerca de lo que pensamos. Déjate leer un par de versículos. Dice, cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. En el pensamiento judío, el corazón es el asiento de nuestros pensamientos.
Entonces el salmista está diciendo, cuando estés en tu cama, ¿sí? Cuando estés para dormirte, examina tu corazón. No está diciendo que hagamos un chequeo físico. Está diciendo, piensa en lo que piensas. Piensa en lo que pensaste ese día. Pregúntate por qué lo pensaste. Pregúntate por qué estás teniendo ese pensamiento repetitivo. Es pensar en lo que pensamos. Aquí también entra, no quiero andar mucho en esto, pero aquí también entra la idea de que no todo lo que pensamos son necesariamente nuestros pensamientos. Yo no sé si alguna vez has pensado algo un día y tú dices, "Ah, ese no soy yo. Yo no pienso así. Eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo deseo, ni para mi vida, ni para nada, pero lo pensé". ¿Sí? Pero, ¿verdad? ¿Cómo se llaman de lo que tenemos en el cerebro? Las neuronas se activaron y tuvieron ese pensamiento. ¿Sí? Y a veces tú y yo tenemos que tener la capacidad de decir, ese no es mi pensamiento, esto no es lo que yo quiero pensar. ¿Sí? No te adueñas de ese pensamiento que no es tuyo. ¿Sí? El otro pasaje dice, este está en el Nuevo Testamento, dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Wow, fíjate lo que está diciendo. Significa que tú y yo podemos observar lo que estamos pensando, podemos evaluar lo que estamos pensando y podemos dirigirlo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, ¿verdad? Ese pensamiento que tú dices, este no soy yo, esto no es lo que yo quiero pensar. ¿Sí? Tú lo observas, ese pensamiento, tú lo identificas, tú lo evalúas y lo llevas a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Lo pones a los pies de Cristo, los rindes a los pies de Cristo. Tan sencillo como una oración. Señor, te entrego este pensamiento que no es mío y que no quiero tener en mi mente, que no quiero tener en mi corazón. O le pides a Dios que ponga en ti el pensamiento que sí quieres tener. ¿Sí? A lo mejor, ¿verdad? Te llegó un pensamiento raro, ¿verdad? En contra de una persona, en contra de lastimar a alguien, en contra de ofender, un pensamiento de ofender a alguien. Pero como creyente tú dices, yo sé que eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que Jesús me enseñó a hacer. ¿Qué haces? Identificas ese pensamiento, lo evalúas y lo llevas a la obediencia a Cristo. Otra vez, rindiéndolo a Él, entregándoselo a Él, pidiéndole a Dios que ponga en ti el pensamiento correcto, de gracia, de amor, de perdón, de aceptación, lo que sea que necesites en este momento. ¿Sí? Entonces, nuestros pensamientos pueden ser observados, evaluados y dirigidos por nosotros mismos. Ahora, lo importante de este principio es que de la misma manera los seres humanos tenemos la capacidad de observar nuestras emociones sin permitir que ellas nos controlen. Así como tienes la capacidad de pensar sobre lo que piensas, tienes la capacidad de observar tus emociones, de reconocerlas, de aceptar que las estás sintiendo, de aceptar que las estás viviendo, sin permitir que ellas nos controlen. Déjate, te doy el siguiente ejemplo con este versículo que he enseñado aquí en Epicentro muchas veces. Dice el pasaje, si nos sentimos culpables, esa es una emoción, la culpabilidad, ¿verdad? Que nos hace sentir muy, muy mal. Si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Wow, ¿sí? ¿Qué nos enseña este pasaje? Número uno, observo la emoción que estoy sintiendo. Siento culpabilidad, siento remordimiento, siento enojo. La emoción que sea la puedes observar, ¿sí? Pero no dejo que me controle. En este caso, observo la culpabilidad. Me doy cuenta que estoy teniendo esta emoción de culpabilidad. Sí, porque cometí un error, sí, porque pequé, sí, porque hice algo que no debería de hacer. Ahí está la culpabilidad, pero tengo que despertar a algo superior, a algo más fuerte, algo más real que esa culpabilidad. ¿Sí? Que es que Dios me ha perdonado.
que Dios realmente perdona nuestros pecados, que Dios realmente perdona nuestros errores. Aunque observo la emoción, aunque reconozco que la estoy sintiendo, no dejo que me controle, pero anclo mis pensamientos, anclo, mi ser en lo que es más alto, más real, la gracia y el amor de Dios. Algo que también tenemos que entender de las emociones cuando nos están controlando es que las emociones pueden hacernos sentir que todo está mal cuando no lo está. ¿No les ha pasado? Que llegan momentos en tu vida, ¿verdad? En que llegan esas emociones negativas y de repente tu conclusión, ¿verdad? Por sentir lo que estás sintiendo es que todo está mal en ti. Si no lo expresas, por lo menos te sientes así, que todo está mal en tu vida. Y eso es lo que hacen las emociones cuando nos dominan, cuando nos controlan. Nos hacen sentir que todo está mal. Pero tenemos que cuidar el otro lado de la moneda. A veces, emociones malas, emociones negativas, nos hacen sentir que todo está bien cuando no lo está. ¿Sí? Ninguno de nosotros, déjate, te digo esta verdad acerca de todos nosotros. En ninguno de nosotros todo está bien, pero en ninguno de nosotros todo está mal. En todos nosotros hay esta combinación, cosas que están muy bien en nuestra vida y cosas que no están bien y que tenemos que trabajar en ellas. Esa es la realidad de todo ser humano. Así que cuando tú te sientes que todo está mal en tu vida, tus emociones están ganando. Tus emociones negativas están ganando. ¿Sí? Porque estás aceptando una realidad que no es. Y la Biblia nos advierte acerca de estos extremos, pensar que todo está bien o pensar que todo está mal. Escribió Salomón, dice, yo creo que no hay que exagerar, dijo Salomón, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina. En otras palabras, no te sientas, no te creas, no pienses que eres tan bueno, tan santo, tan puro que acabes en la ruina. Dice, pero ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. Tampoco pienses, tampoco sientes que eres el más malo y el más tonto de todos y eso haga que mueras antes de tiempo. Dice, no te vayas a los extremos. Jesús contó la historia, una historia que nosotros nos conocemos o sabemos. Contó la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, era un maestro de la ley, era una persona religiosa, y el otro era un recaudador de impuestos. Y recuerda que los que recaudaban impuestos eran conocidos por ser ladrones, por ser tramposos, por mentir, por todas estas cosas. Así que el fariseo llega al templo, empieza a orar y dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como otros hombres, porque no soy ladrón, porque no soy malhechor, porque no soy adúltero, y menos, ¿verdad? Tampoco soy como este recaudador de impuestos. ¿Sí? Eso fue lo que oró el fariseo. En cambio, el recaudador de impuestos se mantuvo, dice Jesús, a la distancia, sin levantar la vista y solo dijo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y lo que quería Jesús enseñar es esto que les digo, que a veces nuestras emociones pueden hacernos sentir que todo está bien o que todo está mal, cuando no es una verdad. El fariseo pensaba que todo estaba bien en su vida. Sus emociones negativas lo habían engañado. La inseguridad que él sentía la disfrazaba de superioridad. ¿Verdad? Porque si tú estás seguro de quién eres, tú no necesitas andarte comparando con nadie. Pero si hay inseguridad en ti, la vas a disfrazar de superioridad y te vas a comparar con los demás. Y vas a decir, oh, yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella.
Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. El miedo a perder su reputación de hombre religioso, de hombre justo, ¿sí? Se había disfrazado de justicia, ¿verdad? Se había disfrazado de esta imagen de hombre perfecto. Y la ansiedad se había disfrazado de control. Él sentía que él controlaba todo. ¿Por qué? Porque había ansiedad. Entonces, emociones negativas no solamente pueden engañarnos y hacernos pensar que todo está mal, también nos pueden engañar y hacernos pensar que todo está bien. En cambio, el recaudador de impuestos no vive en los extremos. Está consciente que es un pecador, es realista, soy pecador, es humilde, le pide a Dios que tenga compasión de él, pero no hace una lista porque todo está mal en su vida. Ni tampoco hace una lista comparándose porque es el peor de todos los hombres. No está viviendo en un extremo. Y ese era el mensaje de Jesús. Eso es lo que Jesús, esta persona que cree que todo está bien, en realidad no está todo bien. Pero se pudiera haber aplicado el mismo principio. Esta persona que cree que todo está mal en su vida, tampoco lo está. Así que cuando tú y yo aprendemos a observar nuestras emociones sin ser controlados por ellas, podemos volver a la realidad de quienes somos en Cristo. ¿Sí? Ponte a pensar, cuando tú llegan emociones negativas y por alguna razón, ¿verdad? Te metes en este pensamiento en el que dices, todo está mal en mi vida, estoy haciendo todo mal. Y de repente te das cuenta, yo no debo ser controlado por las emociones. Yo soy una persona alegre. El fruto del Espíritu está en mí. No niegas que hay cosas que tienes que mejorar, pero entiendes que no todo está mal en tu vida. Eso te vuelve a la realidad. Y eso te hace que tu alegría, ¿verdad? No se te escape, no se te escurra de las manos. No todo está mal en mi vida. Hay cosas por las que estoy profundamente agradecido. Hay cosas que estoy haciendo bien. Hay cosas que he aprendido en mi vida cristiana. Hay cosas que he aprendido simplemente por la madurez de los años. Hay cosas que estoy haciendo bien. Eso nos regresa a la realidad. Y es algo que tú y yo necesitamos. Volver a la realidad de quienes somos en Cristo cuando estamos siendo controlados por las emociones. Así que la verdad central del día de hoy es la siguiente. Una familia alegre no es una familia sin emociones negativas. Es una familia donde las emociones no gobiernan las decisiones. Todos vamos a tener emociones negativas. A veces nos vamos a enojar, a veces nos vamos a frustrar, a veces vamos a sentir miedo, a veces, ¿verdad? Puedes numerar las emociones. No lo vamos a poder evitar. Y si tú piensas, ¿verdad?, que tu familia no es una familia alegre o tú no eres una persona alegre porque a veces tienes ese tipo de emociones, es no entender que esa es la realidad de la vida. Que podemos vivir una vida plena y una vida alegre aún cuando experimentamos emociones negativas. Ahora, el punto, ¿verdad?, fundamental de esta plática es no dejarnos controlar por ellas. Que no hagan residencia permanente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Sí? Y piensa en lo siguiente que te voy a decir. El mayor destructor de la alegría familiar no son las circunstancias que enfrentamos, sino las reacciones emocionales no trabajadas personalmente. ¿Qué es lo que realmente está afectando la alegría de tu familia? ¿Ese problema que están enfrentando, esa dificultad que están enfrentando o el enojo que están sintiendo? ¿O la irritabilidad que están expresando? ¿O la ansiedad o la frustración que están sintiendo en medio de la circunstancia? Realmente lo que está afectando y nos está robando la alegría son las emociones no trabajadas. El dejarnos dominar por ciertas emociones.
Y se nos olvida el principio, ¿verdad? Que las emociones son solamente un mensajero, son solamente señales de algo más importante que debemos de hacer. Ni siquiera son señales de condenación, ni siquiera son señales de húndete más. No, son señales de algo que tú puedes hacer. Todas las emociones negativas que tú y yo tenemos y las pensamos en un sentido de evolución, las tenemos para sobrevivir. El miedo es para huir del león que está a punto de comerme, ¿sí? Tenemos que entender por qué tenemos estas emociones. Cuando aprendemos a reconocer nuestras emociones sin permitir que nos gobiernen, las cosas empiezan a cambiar para bien en nuestras vidas. Recuperamos la libertad interior y podemos volver a disfrutar la vida que Dios ya nos dio. Y parte a lo que regreso, y es la idea de esta plática, es que entendamos que es una realidad, que la alegría es parte de quienes somos, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es un fruto del Espíritu y que podemos despertar a ella. ¿Sí? Que no podemos negar las emociones, no podemos escoger las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo vamos a responder a las circunstancias. Sí podemos decidir que cuando tengamos una emoción, no vas a pensar, oh, esta emoción me está diciendo lo que tengo que hacer, o esta emoción me está diciendo que simplemente me tengo que hundir en ella. No, no, es solamente un mensajero, no es mi jefe, no es un mandato de lo que tengo que hacer. Mandaste a tu hijo a hacer algo o a tu hija a hacer algo y no te hizo caso y te enojaste. ¿Sí? Ese enojo no te está diciendo, grítale, pégale, maltrátalo. No, no. El enojo te está diciendo, algo que tú pediste era importante para ti y no se está llevando a cabo. Habla con tu hijo. Explícale por qué lo que le pediste era importante para ti, por qué era importante que te escuchara, por qué era importante que hiciera lo que tenía que hacer. Eso es lo que el enojo realmente nos está diciendo en ese momento. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Es que tomamos la emoción como un mandato de que tenemos que hacer este tipo de cosas. Tengo que gritar, tengo que pegar, tengo que hacer esas cosas. Eso no es cuando las entendemos bien. Esta es la segunda parte de esta serie. Y tal vez sea un poco técnica lo que enseñamos. Pero creo que si somos sensibles, si consideramos los pasajes que utilizamos el día de hoy, podemos afirmar o podemos conectar esta plática con la palabra de Dios. Podemos conectar esta plática con la voluntad de Dios para nuestras vidas.